Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Curi, soy alumna del Tecnológico de Minatitlán y hoy les vengo a presentar el tema sobre modelos raster. Para iniciar este tema debemos saber qué es un modelo raster. Nos dice aquí que es un método para el almacenamiento, el procesado y la visualización de datos geográficos. Cada superficie a representar se divide en filas, columnas, formando una malla o rejilla regular. Cada celda ha de ser rectangular, aunque no necesariamente cuadrada. Cada celda de la rejilla guarda tanto las coordenadas de la localización como el valor temático. La localización de cada celda es implícita, dependiendo directamente del orden que ocupa en la rejilla, diferencia de la estructura vectorial en la que se almacena de forma explícita la topología. Las áreas que contienen idéntico atributo temático son reconocidas como tal, aunque las estructuras raster no identifican los límites de esas áreas como polígonos en sí. Ahora tenemos las principales características del modelo raster. Es que registra el interior de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, de tal forma que los límites quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas que presentan un mismo valor. Siguiendo con el ejemplo de los usos del suelo, podemos observar aquí en esta figura número 1 que tras suponer la malla raster y codificar los elementos existentes en el interior de cada píxel, obtenemos la imagen de la figura 2. Los límites de los usos del suelo quedan delimitados de forma implícita por los bordes de las celdillas y de ahí su aspecto, que comúnmente denominamos pixeleado. Ahora tenemos las características de las celdillas raster. En primer lugar tenemos las regulares, es decir, todas son iguales, estableciendo una codificación discreta de las coordenadas. La celdilla es la unidad mínima en un archivo raster y por ello el tamaño de celda nos dará la precisión con que podemos definir los elementos geográficos. 2. Localizables por su número de fila y columna. Cada celda puede ser identificada por su posición, la matriz del archivo raster a partir de su número de fila y columna. Y por último tenemos el que contiene un valor numérico, que puede ser identificado de la celda o el valor temático de la misma, elevaciones, temperaturas, de tal forma que la geometría y la componente temática se almacenan a la vez. Tenemos los datos raster. Son una abstracción de la realidad. Representa esta como una rejilla de celdas o píxeles, en la que la posición de cada elemento es implícita según el orden que ocupa en dicha rejilla. En el modelo raster, el espacio no es continuo, sino que se divide en unidades discretas. Esto le hace especialmente indicado para ciertas operaciones especiales, como por ejemplo las superposiciones de mapas o el cálculo de superficie. La estructura raster puede implicar en ocasiones un incremento del espacio de almacenamiento, ya que almacenan cada celda de la matriz sin tener en cuenta si se trata de una entidad o simplemente de un espacio vacío. Ahora tenemos la estructura de datos raster. En esta estructura de datos, el valor de cada píxel se registra individualmente de forma que no se aplica ningún método de comprensión cuando el mismo valor numérico aparece reiteradas veces seguidas. Dentro de esta presentación de la realidad que hemos tratado de relatar brevemente, existen varias estructuras de datos que presentan la forma en la que se almacenan en el ordenador los valores registrados en cada una de las celdillas. Generalmente los SIG raster almacenan la información de cada capa en mínimo 2 ficheros. El primer fichero es el valor y el fichero de documentación.
Este último en el que señala la resolución del raster, o sea, el número de filas y columnas. Ahora tenemos el sistema de información geográfica, raster e imágenes de satélite. Una de las principales características muy importantes de los sistemas raster es el compartir el modelo de datos con las imágenes procedentes de los sensores satelitales. Los datos aportados por los satélites son datos raster. Los SIG y la teledetección son técnicas que se han desarrollado de forma paralela. Las imágenes tomadas por los diferentes sensores remotos a bordo de satélites pueden ser perfectamente interesados en un sistema de información geográfica raster, como por ejemplo IRIS, GRASS, etc. Generalmente se suelen incorporar los sistemas de información geográfica los resultados de haber llevado a cabo un proceso de clasificación o de extracción de información temática de las imágenes mediante técnicas que tienen el tratamiento para la de teledetección. Así podríamos incorporar a nuestro sistema de información geográfica capas de información temática como cubiertas del suelo, índice de productividad vegetal, zonas afectadas por incendio, superficies cubiertas de agua, que pueden generarse a través del tratamiento de estas imágenes de satélite. Hemos presentado los dos modelos de datos que permiten representar en un sistema de información geográfica las entidades del mundo real, ya sea gracias a la codificación de sus límites, modelo vectorial, o del interior de las mismas, modelo raster. En esos modelos de datos presentan un conjunto de ventajas e inconvenientes el uno con respecto al otro. Y puesto que, como señalábamos anteriormente, se trata de modelos complementarios, las ventajas de uno se convierten en los inconvenientes del otro. En esta tabla trata de recoger de manera sintética las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tenemos la tabla a donde tenemos las ventajas y los inconvenientes. Las ventajas del modelo raster sería la estructura de datos muy simples, facilidad para la representación de entidades especiales continuas, elevada capacidad para la superposición y combinación de capas, capacidad para realizar análisis geoestadísticos, capacidad de integrar datos de satélites y capacidad de incorporación e imagen. Y sus inconvenientes de este mismo modelo raster sería baja precisión, dificultad de integración, mapas de menor calidad, incapacidad para realizar análisis de redes, estructura de datos sin topología y los ficheros de elevado tamaño. Las ventajas del modelo vectorial sería la elevada precisión, facilidad de integración con software, mapa de elevada calidad, capacidad para realizar análisis de redes, estructura de datos con topología, ficheros de bajo tamaño. Y las inconvenientes de este mismo modelo vectorial serían las estructuras de datos complejas, dificultad para representar entidades especiales continuas, menor capacidad, incapacidad para realizar análisis estadísticos especiales, dificultad para integrar datos de satélites y la incapacidad para el tratamiento de imágenes. Ahora hablaremos sobre los modelos vectores contra los modelos raster. Primero hablaremos sobre las ventajas del modelo raster. Primera ventaja: el espacio es definido de una manera uniforme y muy visual. Como resultado, los sistemas raster tienen el mayor poder analítico que el vectorial en el análisis del espacio continuo. Es idóneo para los estudios de fenómenos cambiantes en el espacio como las variables de los suelos, elevaciones del terreno, los índices de vegetación, precipitaciones, etc. La segunda gran ventaja es su estructura, que se ajusta de parecida manera a la de las computadoras. Como resultado, los sistemas raster son más rápidos en la evaluación de problemas que impliquen diversas combinaciones matemáticas. Un excelente medio
para explicar modelos medioambientales como la erosión del suelo, manejos y sostenibilidad del medio forestal. Además, desde que las imágenes satélites emplean estructuras raster, hace que sea más fácil incorporar a los GIS. Estas son algunas ventajas básicas que usan los modelos GIS. Son funciones simples que están disponibles en casi todos los software. En nuestro trabajo no las hemos utilizado con frecuencia, por lo que no me extenderé demasiado en la explicación de sus características. Tratan en su mayoría de mecanismos que corrigen y ajustan información espacial adquirida por un proceso digital previo. La gran parte de la información que disponemos ya ha sufrido esta transformación previa. Es importante señalar que todos los procesos que se citan a continuación son imprescindibles en un paso previo del tratamiento de la información espacial y que sin ellos sería totalmente imposible utilizar funciones más complejas. Las herramientas GIS pueden dividirse en 4 categorías. Primero, funciones que almacenan, registran e introducen datos. Esta categoría engloba operaciones que transforman el formato de los datos para asegurar su mejor uso, organizan su almacenamiento y verifican su uniformidad. En la mayoría de los GIS, la información que se organiza en cobertura. Cada una de las coberturas suelen agruparse datos y representación espacial de temas comunes. Se agrupan en archivos temáticos dentro de la memoria de la computadora. Los GIS suelen tener un software que aceptan información espacial previamente de tablas digitalizadoras, instrumentos fotogramétricos, estaciones de toma de datos, GPS y escáneres. 2. Funciones para corregir y adaptar información para posterior uso. La información espacial alfanumérica está lista para ser utilizada solo si es verificada y en su caso corregida con anterioridad. Para ello, los GIS incluyen programas para adaptar correctamente los datos. Estos incluyen funciones del tipo editar y corregir errores, capacidad para crear topología, transformar a una proyección geográfica común, transformar a un sistema de coordenadas común, ajustar mapas, unificar líneas y suavizar contornos. Ahora tenemos los conceptos básicos del análisis espacial. Es un intento de imitar el comportamiento de la mente humana. Esto quiere decir crear una imagen entendible de la realidad, plantear un problema y localizar las posibles soluciones por medio del GIS. Para ello se requiere expertos en diversas áreas que además lo sean en conocimientos de GIS. El análisis de los datos normalmente comprende 2 fases. 1. Elegir la información. 2. Análisis de la información elegida. La mayoría de los GIS permiten definir el criterio seleccionado basados normalmente en la función denominada lenguaje de consulta estructurado. La información de los datos pueden ser analizada a varios niveles, pero en cada uno de ellos las operaciones que se realizan son de tipo lógicas, aritméticas, geométricas, estadísticas o combinación de 2 o más de estos 4 tipos de operaciones. Las operaciones logísticas se trata de un sistema que permite conocer en tiempo real la posición de cada camión y supervisar las rutas realizadas por los componentes de una flota. El servicio de la localización de vehículos se ha desarrollado sin necesidad de instalar centros de control ni cartografía en la sede de las campañas. A través de él y desde la pantalla de un operador personal accede a la ubicación exacta de un elemento en cualquier instante, sea cual sea el punto geográfico en el que se halle. Hablaremos de las operaciones aritméticas, estadísticas y geométricas. Las operaciones aritméticas
Son todos los GIS que incluyen las funciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, raíces cuadradas y razones trigonométricas. Serán de gran ayuda para diferentes usos, como la reclasificación de tipos de suelo o el cálculo de tiempo de viaje en mapas de accesibilidad. Operaciones estadísticas. Son los programas que permiten tratar nuestra tabla de atributos mediante cálculos de medias, varianzas, desviaciones típicas. También es posible observar la distribución de nuestros datos mediante histogramas, mapas de accesibilidad. Y por último tenemos el cálculo de distancia, áreas comunes, volúmenes y orientaciones son básicos en este tipo de software dedicado al análisis espacial. De nada sirve presentar mapas de colores y formas óptimas si desconozco la superficie o distancia entre los distintos símbolos del mismo. Estas son las principales funciones para realización de mapas: clasificar y reclasificar. Nos permiten asignar nuevos intervalos o los atributos en funciones de nuestras preferencias. El mapa de Nicaragua de usos de suelos, en su leyenda solo aparecen 8 diferentes usos. El mapa original tenía más de 60 diferentes usos. Nosotros reclasificamos sus usos en funciones de nuestros criterios. Ahora tenemos la técnica de superponer, que se utiliza para la integración de datos. Pueden suponerse diferentes coberturas de temas determinados para producir nuevas coberturas multimatemáticas que contienen información de cada una de las coberturas iniciales. La superposición de modelos raster también se puede suponer. De hecho, suelen ser más eficientes de la superposición vectorial. El resultado de superponer dos coberturas raster es una tercera cobertura de igual tamaño de píxeles que las dos primeras, que incorporan la información de ambos píxeles. Zonas de influencia. Esta zona se utiliza fundamentalmente para delimitar a una distancia determinada por uno mismo, áreas que se extienden alrededor de puntos, líneas o polígonos. Los nuevos polígonos tienen los mismos atributos que la entidad geométrica que rodean. Esta función se utiliza para analizar zonas de influencia de grandes mercados, estaciones de servicio, hospitales, antenas de comunicaciones, entre otras. Por último tema hablaremos del programa Landsat. Se constituye de una serie de misiones de observación de la Tierra por satélite gestionadas conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos. El programa Landsat ha revolucionado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta serie de datos, que se inició en 1972, es la más larga de la historia y continúa registrando los cambios en la superficie terrestre desde el espacio. Landsat ha sido el único sistema de satélites diseñados y operado para observar repetidas veces la cubierta de la Tierra con una resolución moderada. Tras el lanzamiento del satélite LDSM, será rebautizado como Landsat 8. Este sistema está compuesto por dos grandes segmentos. El primer segmento es el observatorio, el cual consta de una plataforma con capacidad de carga de dos sensores de observación terrestre, el primero de ellos denominado Operador de Imagen Terrestre Operativo, OLI, Sensor Térmico Infrarrojo, TIRS. OLI y TIRS recargarán los datos de forma conjunta para proporcionar imágenes coincidentes de la superficie terrestre, incluyendo las regiones costeras, hielo polar, las islas y las zonas continentales. Los satélites almacenan los datos del sensor OLI y TIRS en una grabadora de
estado sólido incluida a bordo y transmiten los datos a estacionar receptores terrestres. El segundo segmento es el sistema terrestre, que proporciona la capacidad necesaria para la planificación y programación de las operaciones del LDCM y todas aquellas las necesarias para administrar y distribuir los datos. La plataforma LDCM fue construida por la empresa Corporación de Ciencias Orbitales en Gilbert, Arizona. Tiene una vida útil de 5 años, pero lleva suficiente combustible para 10 años de operaciones. La nave orbitará de norte a sur durante el día, cruzando el ecuador a las 10 de la mañana, hora local, con una órbita aproximada de unas 438 millas, 705 kilómetros por encima de la Tierra. Tenemos las diferencias y semejanzas de Landsat 8. Las bandas espectrales del sensor proporcionan una mejora de los instrumentos de las misiones Landsat anteriores, debido a la incorporación de dos nuevas bandas espectrales, un canal profundo en el azul visible diseñados específicamente para los recursos hídricos e investigación en zonas costeras, y el otro sería un nuevo canal infrarrojo para la detección de nubes cirrus. Una nueva banda de control de calidad se incluye con cada producto de datos generado. Esto proporciona información más detallada sobre la presencia de características tales como las nubes, agua y nieve. El sensor térmico infrarrojo, el sensor TIRS, recoge dos bandas espectrales en longitudes de onda circulares para la misma banda en los anteriores sensores TM y ETM+. La calidad de los datos, relación de la señal en función del ruido y la resolución radiométrica 12 bits del OLI y TIRS es más alta que los anteriores instrumentos. LANS 8 bits para TM y ETM+, proporcionando una mejora significativa en la capacidad de detectar cambios en la superficie terrestre. Los datos de producción LANS 8 son totalmente compatibles con todos los datos de la producción estándar a nivel 1, creados usando el LANS 1 al LANS 7. A continuación se describen algunas de sus especificaciones generales en esta tabla que tenemos aquí, que nos dice que es el procedimiento, a donde tenemos el tamaño de píxeles, características de los datos, entrega de datos y tamaño de archivos. El nivel 1T, corrección geométrica en tamaño de píxeles. Tenemos las bandas OLI multiespectrales de 1, 7, 9, 30 metros. Banda OLI pancromática de 8, 15 metros. Y la banda TIRS de 10 a 11, tomadas en 100 metros, pero remuestreadas a 30 metros para que coincida con las bandas multiespectrales de OLI. Las características de los datos es el formato de datos, remuestreo por convolución cúbica, norte arriba, de orientación, proyección cartográfica, 12 metros de error circular, 90% de confianza, exactitud global para OLI, 41 metros de error circular, 90% de confianza, exactitud global para TIRS. Los valores de píxeles en 16 bits. La entrega de datos es en archivo comprimido y el tamaño de datos aproximadamente es de 1 GB. Aquí en esta otra tablita tenemos las imágenes LANS 8 obtenidas por el sensor OLI y TIRS. Consta de 9 bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros para las bandas de 1 a 7 y 9. Una banda nueva azul profundo es útil para estudios costeros y aerosoles. La nueva banda
9. Es útil para la detección de cirrus. La resolución para la banda 8 pancromática es de 15 metros. Dos bandas térmicas de 10 y 11 son útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y se toman 100 metros de resolución. El tamaño aproximado de la escena es de 170 kilómetros de norte-sur por 183 kilómetros de este a oeste, 106 kilómetros por 114 kilómetros. Tenemos el sensor OLI, que avanza en la tecnología de sensores LANS utilizando un enfoque demostrando ya por el sensor generador de imágenes terrestres avanzados en el satélite experimental de la NASA. En el comienzo, los satélites LANS estaban equipados con el sensor Wishbone, los cuales empleaban espejos de exploración como instrumentos visión para barrer el campo espectral a través de un ancho de bandas espaciales y transmitir la luz a unos detectores. El diseño del Wishbone lo hace un instrumento más sensible, proporcionando una mejor información de la superficie terrestre con menos partes móviles. El telescopio tiene 4 espejos con un diafragma de apertura frontal que es de 135 milímetros. La matriz del plano focal se compone de un sensor de 14 chips ensamblados, como se muestra en la figura 6, los cuales se enfrían pasivamente. Cada SCA contiene 494 detectores con una adicional de 12 píxeles de videos de referencia que no responde a la luz. Aquí tenemos el sensor TIRS. Como nos muestra la imagen, todo en la Tierra emite radiaciones térmicas infrarrojas, término comúnmente conocido como calor. El sensor térmico infrarrojo fue añadido a la carga útil del LDCM cuando se hizo evidente que los gestores de los recursos hídricos se basaban en la medición de alta precisión de la energía térmica de la Tierra observadas por los predecesores del LCM y del LAN-7 con el fin de hacer un seguimiento del uso de la tierra y del agua. Tenemos el sistema terrestre que nos dice que incluye todo, desde los activos necesarios para operar en tierra hasta el observatorio LDCM. En términos generales, el sistema de tierra realizará dos funciones principales. La primera es la de mando y control del observatorio LDCM en órbita. La segunda es la de administrar y distribuir los datos transmitidos desde el observatorio. Una vez que los datos se transmiten desde el observatorio al GNE, la GNE los enviará al procesamiento de datos y sistema de archivos que se encuentran en el EROS a través de el Internet. Las APD podrán archivar los datos y producir los datos de producción LDCM para aplicaciones a la ciencia, así como proporcionan un portal de datos a la comodidad de usuarios. El satélite LDCM. La plataforma espacial suministra energía suficiente para el control de la órbita, altitud, comunicaciones y almacenamiento de datos recolectados por los sensores OLI y TIRS. Básicamente, este satélite que vemos aquí en esta imagen consta de una serie de subsistemas descritos a continuación. Un subsistema mecánico, un subsistema de mando y manejo de datos, un subsistema control de altitud, un subsistema de energía eléctrica, un subsistema de radiofrecuencia, un subsistema de
propulsión de hidracina y un subsistema de control térmico. Tenemos la descripción de productos LDSM. Como primer producto tenemos el nivel 0. Son imágenes digitales con todas las transmisiones de datos y objetos sin formato. Estos productos están al mismo tiempo ordenados de manera proporcional. Productos de nivel 1 L1R. Consiste en datos de imágenes radiométricamente corregidas. Estos se encuentran derivados de los datos L0 y son escalados a valores de radiancia y espectral o reflectancia. El producto de nivel 1 L1G consiste en productos de datos del tipo L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas sin muestreos para el registro de una proyección cartográfica. Y por último, el producto de nivel 1 GT utilizan la información de posición a bordo o efemérides definitivas, así como el uso de los datos controlados de elevación para corregir los errores de paralaje. Bueno, pues aquí nos muestra una imagen de calidad Landsat Look. La imagen de calidad de 8 bits se encuentra disponible durante la descarga de productos Landsat 8. Este archivo proporciona una vista rápida de calidad de los píxeles para determinar qué escenario sería el mejor para la aplicación de cada usuario. Se utiliza las condiciones de confianza más altas para crear esta imagen de calidad Landsat Look. Esta imagen puede no ser útil para todos los usuarios, también dependiendo de todo momento del uso y objeto del estudio. Bueno, pues hasta aquí finalizamos nuestro tema, dejando unas sencillas preguntas. ¿Qué es un modelo raster? Menciona una característica de las celdillas raster. ¿De qué se tratan las operaciones lógicas? ¿Cómo se constituye el programa Landsat? ¿Qué incluye el sistema terrestre? Espero les haya servido la información. Hasta luego.